Protección de circuito, dice. ¿Qué es un cortocircuito? Un corto se produce, es un evento, ¿sí? Que se produce cuando dos conductores de distinta polaridad se juntan haciendo contacto físico entre sí. Este Pobres contacto, maquetas, ¿cómo, Julito? pobres maquetas el viernes. Sí, sí, estaban sangrando a pleno. La pivo de. Este contacto directo provoca que la resistencia del circuito baje casi hasta cero. La única opción del paso de la corriente será la que presente el propio conductor y uniones eléctricas. Esto genera un aumento brusco en la intensidad de la corriente según la ley de Ohm, ¿sí? Si la resistencia desaparece, la corriente se va completamente al tope máximo, lo máximo que puede alcanzar. El aumento de la corriente es tan grande que si no se interrumpe el flujo eléctrico en cuestión de milisegundos, se producirían temperaturas elevadas, derretimiento aislante y fundición del conductor por efecto Joule. ¿Recuerda que les había explicado lo que era el efecto Joule? Cuando hay un Sí. falso contacto, la temperatura aumenta, por ende todo esto es un círculo vicioso que termina por destruir. Una vez que hay calor, encima ya las cosas se ponen bastante delicadas. Entre paréntesis, Peugeot 306. Sí, hay. Los hay. O sea, que es raro. Si vos me decís es raro que se te pegue una instalación así, es raro. No es común. Ha pasado. Sí. Pasa que tenés que ser bastante cabeza de termo. O no tener ni idea de lo que estás tocando. Como hablamos en la clase pasada, por iba al taller de un muchacho que te salva un día y te puso un fusible 25 amperes porque no tenía de 20, el que sacó era de 15. Y sí, va a andar, perfecto. Va a andar jamón. Hasta que un día se empiece de resistencia, se ponga pesado, y ahí van a empezar los quilombos. Va a empezar temperatura, va a pasar más corriente por los cables, el cable va a empezar a perder propiedades del forro plástico, por mismo la temperatura, el cobre se va a empezar a poner más oscuro, va a aumentar la resistencia del alambre, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un círculo vicioso que termina por romper. Y se marchó. Y se marchó. Llega un punto donde se marcha. Y si no se marcha por el fusible, que en ese caso no se va a marchar, se marcha por... En el peor de los casos, y llama. En el mejor, un poco de humo y podés salvarte. Bien, ahí tendrían lo que es graficado un cortocircuito. ¿Sí? Existe una conexión de polaridad diferente, una positiva y la otra referida a masa, sin una carga en el medio. Siempre que ustedes tengan una carga, no va a existir un cortocircuito. Causas de un corto. Las causas más comunes suelen ser deterioro de los aislantes de los conductores, instalación antigua, sobrecalentamiento, uso inapropiado de la instalación eléctrica, humedad en contactos eléctricos, corte accidental de los conductores de diferente potencial con algún objeto metálico. Más comúnmente les pueden pasar por deterioro de aislante o por cortes. Cortes o raspadas, ¿sí? Eso tienen que estar, no es ni complicado ni difícil hacer el diagnóstico por un corte de fusible, ¿sí? Por falso contacto. O si hay una parte de la instalación rozando más. Puede ser que les sea fácil encontrarlo, como pueden acogotarse los dos huevos con la morsa. Eso es una lotería. Es una ruleta rusa al aire con un tiro que no sabes si queda o no. Querés Eh, tirar tu instalación a la mierda. y no sé si les conté a ustedes una vez, yo saqué los 4 paneles de puerta de un Bora por un cable cortado en una puerta. No, Tuve 4 días con el auto. Saqué un panel de desarmaste puerta, todo. no era, saqué otro panel de puerta, no era, saqué otro panel de puerta, hacía lo mismo, saqué otro panel de puerta, hacía lo mismo. Desenchufábamos cerradura, hacía lo mismo. Enchufaba la cerradura, hacía lo mismo.
Hay un cable cortado en un fuelle delantero. O sea, así con un falso contacto y te chupás la raya del ojete. No hay cosas que Peugeot son amigables 306. y que los odias, ¿no? ¿Sí? Sí, los tuve que hacer 3 veces ya. Sí. Eh, Lo odia con toda su alma. y después otra que me acuerdo es No. una camioneta que volaba un fusible de 5 amperes y tenía un falso contacto. Se apoyaba la instalación en un soporte que tenía el EGR y no estaba a la vista, no estaba a simple vista ni estaba marcado violento. O sea, saltaba muy de vez en cuando. Y lo habían estado viendo en el otro taller, eh, Lucas y Gustavo, le estaban metiendo mano, no podían encontrar, y me dice Lucas, mirá, Emma, si querés, fíjate la camioneta, abuela, tal fusible, que alimenta tal cosa, qué sé yo. Me pongo a ver, a priori no había nada raro, se me ocurre mover la instalación, la zarandeo, una por falso contacto o corte por rozamiento es esa. No zarandear a lo loco, sino agarrar la instalación suave y moverla. Poquito. Piensen que todo en la electrónica es poquito, ¿eh? O sea, medio milímetro que algo no le gusta puede hacer un montón de quilombo. Entonces, es poquito. Desconfían de una instalación, agarran el ramal y le van dando poquito, lo retuercen suavecito, lo llevan un poquito, buscando encontrar la falla, ¿no? Resulta que en una de las veces que muevo la instalación, veo algo brillante, que era el soporte del EGR. Estaba el aluminio medio peladito, o sea, con brillo como si hubiera rozado algo. ¿Qué te pasa? Y meto la mano por atrás, no sentía nada. Digo, no puede ser. Agarré un trapo, limpié la instalación, le puse un espejito y estaba. Había nada, una pendejésima del forro de un cable cortado y apoyaba ahí. Pasa, pasa. Bien, consecuencias de un corto. Las consecuencias Volverse obviamente loco. pueden... ¿Cómo, Julito? Volverse loco. Volverse loco. Y a veces te mata. Sí. Sí. La- Las consecuencias pueden ser posibles incendios, en el peor de los casos, quemadura de piel o cabello, raro, de dedo puede ser, pero no sé si es cabello también, a menos que sea Papá Noel y no tengas cuidado con nada. Daño de la instalación, sí, obliga a reemplazo de la instalación, conductores y accesorios. Depende de la gravedad, sí. ¿Son reparables los cortocircuitos que derriten cables? Algunos sí. Si agarras a una persona mañosa, sí. Yo creo que les conté, yo he visto Ese un bolsito chabón, está roto. Si lo va a poner en ese bolsito, está... era un Vectra, se agarró fuego la fusilera del habitáculo adentro, arriba de los pies del conductor. No les quiero mentir, habrán sido 50 y algo, 60 cables, todo hecho uno. No, Sí, yo no lo podía creer. Yo cuando llevé el auto y vi la instalación dije, no, mono, estás re del orto. Y ¿y empezó el ahí qué gordo, se ¿viste? hace? ¿Eh? ¿Qué se hace ahí? Y bueno, este chabón lo reparó. Yo una sola vez reparé un incendiado, me trajeron un 580, o sea, me habían dado un 580 ahí en el taller, que se había derretido el ramal de inyectores. No sé dónde me agarró fuego, le echaron con el matafuego y se derritió la parte de los inyectores. No era un chicote largo, lo saqué, conseguí cable, me pedí la ficha, lo hice, lo estaba terminando de hacer, me dijo Silvio, para que ya consigo una instalación, también la entera. Ese día la cambié entera, ¿no? O sea, ¿se hace? Sí. Y así yo nunca había visto. Pero sí, el chabón arrancó, agarró el mazo entero y empezó a separar los cables. Él siempre me decía algo. Me dice, Emma, vos en esto es lo más fácil que hay. Cuando vos tirás, lo que menos probabilidad que se corte tenés es el alambre de cobre. Entonces, agarrá un cable que conoces, que sabés cuál es, y empezá a tirar. Y ahí fue soltando, y empezás, soltás, 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 cortás, soltás, soltás. Cuando tenés los cables sueltos, empezás a empalmar, uno por uno. Uno por uno. ¿Es un dolor de verga? Obvio.
Pero yo al gordo Pero ese es la única que te lo vi queda. cambiar 60 cables y de un momento veo así, estaba el gordo riéndose solo, sentado en el auto, en marcha el auto. Le digo, ¿gordo, lo pusiste en marcha? Dice, sí. Me prendí una lucecita acá que voy a ver qué es. No voy a creer. A mí se me cayó la pera al piso. Eh, Se hace, requiere conocimiento, requiere mucho orden. Es muy Pero ordenado. prolijo, sobre Sí. todo para no andar arrancando cosas que después no sabes dónde van. Lo puedes buscar, sí, porque lo buscas por color de cable, no tenés tanto quilombo, no es tan crítico. Pero yo si me daban ese laburo a mí, me quería cortar la chota. Mal. Yo le había dicho, chabón, yo cuando vi la instalación, cuando llegó el auto, me quería morir. Y un día hoy tenía, encima el gordo hijo de puta usó los mismos colores. Hizo todos los empalmes con color azul y marrón. Lo tenés que Todo. matar. No, hermoso, hermoso. Andá a medir ahí después. Pate una jaque. El gordo hizo todos los empalmes con marrón y azul. Precioso, boludo. La idea de arranque arrancó, yo lo miré y le digo, gordo, vos estás completamente desquiciado. Sepan que se hace, sí. Bien. Ahora se prueba para verificación si existe un corto. Acá se los van a enseñar a medir con un tester, ¿sí? Otra forma de hacerlo es con una lámpara. Más precisamente una lámpara H7, ¿sí? Primero miren esto. ¿Ven que acá tienen un circuito? ¿Sí? Tienen batería. Acá dice bloque de fusible. Entre estos dos puntos, el blanquito este y el negro, hay un fusible. Debería ir un fusible, ¿sí? Tienen dos mediciones hechas por un tester. Acá va a medir voltaje y acá va a medir resistencia, ¿sí? El corto puede existir antes de la llave. Ustedes tienen dos tipos de llave acá. SW1 y SW2. SW1 o switch 1 debe ser, supongamos en este caso sería el contacto, ¿sí? Alimenta por batería este componente que es un relé. Circuito andando bien, la corriente viene por acá, pasa a través del fusible, pasa por switch 1, en este momento está cerrado, quiere decir que acá hay corriente, ¿sí? Alimenta el 85 del bobinado del relé y el 30. Acá tiene el 87, que es la salida que va hacia la carga, lo que sea que vas a alimentar, una lámpara, un motor, lo que fuere, ¿sí? Y acá, switch 2 es el llamador del relé, es quien va a pegar este relé. Por acá va a entrar una masa que lo que va a hacer es excitar esta bobinita y pegar este relé. Entonces la corriente que está acá va a pasar de este lado alimentando la carga. Tienen tres ejemplos posibles de cortocircuito. Que el corto esté antes de la llave, ¿sí? Antes del contacto. Que el corto esté entre el contacto y el relé. O que el cortocircuito esté entre el relé y la carga, ¿sí? Ahora bien,